Bien, Martín. ¿Cómo se El llama? primero. El primero. Bueno, nos falta Patricio nada más, ¿no? Sí. Patricio y Sol, ¿puede ser? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces Sofía, otra vez, a ver. Sí. Así formulás la Una, pregunta y la respondemos para todos. no tenía una pregunta en particular, pero sí le dije si teníamos, si podría como darnos un vistazo más sobre Bernat. Bueno, este, como dijimos, es un texto complejo. ¿Por qué es complejo? Porque está en el medio de disputas entre helenistas acerca de, por ejemplo, en este caso, en el caso de Bernat, dónde podemos ubicar el nacimiento de la filosofía. ¿Sí? Como yo le decía, más bien que yo lo llamaría el pensamiento, pero bueno. Entonces, no comienza para alguien que no está acostumbrado a estos textos de un modo amable, porque comienza con una disputa entre dos helenistas muy famosos, angloparlantes ambos, uno se llama Barnett y otro se llama Conk, ¿no? Lo interesante de Barnett, digo interesante para que nos nutra o nos informe acerca de cómo se juega el pensamiento, en qué se juega, en qué partido juega. El pensamiento de Barnett, o la hipótesis de Barnett, es que la razón ya está inscrita en la naturaleza humana, como si fuese un rasgo que esencialmente pertenece a la naturaleza humana y que los griegos, dada sus características particulares, descubren, o sea, ya la razón existía y ellos lo que hacen es, ¿cómo se dice?, destapar algo, descubrir algo. La razón ya existía, ellos la descubren y la llevan a sus últimas posibilidades. Ahí la frase más significativa y brillante de Bernat dice, la razón viajero sin equipaje, o sea, la razón no tiene otro origen que ella misma. ¿Por qué? Porque existe como ya inscripta en la naturaleza misma de la existencia humana. Ahí tienen ustedes una hipótesis. La razón es algo así como una estructura connatural a la forma esencial del hombre. O sea, la razón ya existe. Y después viene Comfort y dice, no, la razón se construye. La razón es algo que se va haciendo. Y en el caso particular de los griegos, la hechura de la razón está asociada íntima y estrictamente a determinados mitos, que son los mitos cosmogónicos, los mitos donde se explica el origen del cosmos. Entonces empieza Comfort a establecer una serie de continuidades entre la religión y el mito. Bueno, esa disputa, que es muy interesante, no es un asunto que a nosotros nos importe de un modo esencial. Lo esencial para nosotros es que podamos reconocer que es lo nuevo que se establece en esa ciudad del Asia Menor llamada Mileto y que surge con este primer hombre llamado Tales, que de pronto, como dijimos varias veces, contesta con un argumento una respuesta que antes el mito contestaba con una historia. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué es estrictamente lo nuevo
que aparece con Tales de Mileto, bueno, ahí hay varias definiciones, dice, un pensamiento positivo. ¿Qué significa pensamiento positivo? Creo que no lo dije, no está en la clase. Pensamiento positivo significa que es un pensamiento que se atiene a los hechos. La palabra positivo viene de puesto, lo que está ahí delante, ¿no? O sea, ese es el pensamiento positivo. El rayo que acaba de destruir mi casa no es un castigo de Zeus, sino que es el efecto de determinados procesos meteorológicos que pertenecen a la naturaleza. No vienen de ningún otro lado. Entonces, primera cuestión acerca de la novedad en la cual consiste el pensamiento naciente en el mundo griego y en particular en Mileto, es adjudicar los fenómenos naturales a causas naturales. Esa es la novedad absoluta. Novedad que aún está vigente. Esto es, y dábamos el ejemplo en la clase, si alguien hoy dice que COVID-19 es un científico, lo puede decir cualquier persona, ¿no? Pero un científico asigna como causa al COVID-19 a un castigo de Dios, ¿qué le pasa a ese científico respecto de la comunidad científica? Le van a decir que está loca. Y lo echan. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia, ¿en qué se basa? En el principio de causalidad. ¿Qué dice el principio de causalidad? Que cada efecto tiene una causa y cada efecto es causa de otro efecto. Eso dice el principio de causalidad. Ustedes van al médico, le dicen, me duele la cabeza, tengo fiebre, me duele. Dice el tipo que dice, bueno, tiene una gripe, tómese esto. ¿No? Ahí tienen una forma absolutamente resumida en qué consiste el comportamiento científico. Observación. Observa los fenómenos. ¿Cuáles son los fenómenos? Tengo fiebre, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, ¿no? Sí, esos son los fenómenos. ¿Qué hace con los fenómenos el científico? Los observa. ¿Mm? Pero los observa con una mirada ingenua, no. Los observa con una mirada sapiente. ¿Mm? ¿Cuál es la mirada sapiente? Aquella que está a la búsqueda de la causa de esos fenómenos. ¿Mm? Esa mirada sapiente está fundada en un cuerpo de conocimientos de un, digamos, de un recorte que se llama medicina. Pero un físico o un biólogo hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Observan, primero observan, y después diagnostican. Fíjense que la palabra diagnóstico tiene dos, ¿no? Tiene un prefijo que es dia, que creo que quiere decir a través. Gnosis quiere decir conocimiento. Es un ver a través. ¿Qué es lo que se ve a través? Lo visto a través son los fenómenos. ¿Sí? Es lo que se aparece. ¿Qué hacemos con la mirada diagnóstica? Los atravesamos. Quiere decir que vamos más allá de esos fenómenos. ¿Por qué? Porque queremos encontrar su causa. ¿Sí? Eso es lo que en última instancia hizo Tales de Mileto. En lugar de adjudicar los fenómenos de la naturaleza a una causalidad divina, esto es, extrafenoménica, dice no, la causa de los fenómenos es inmanente, tiene una palabra nueva por ahí. Inmanente es lo opuesto a trascendente. Trascendente sería Zeus quemó mi casa con un rayo. Inmanente es las mismas fuerzas naturales son las causantes de los fenómenos naturales. Bueno, eso es lo fundamental. Y después iremos agregando otros elementos que hacen a esta revolución implicada en el descubrimiento absolutamente, la palabra que me sale en inglés, astonishing, ¿no? O sea, sorprendente. Para nosotros es lo natural, ¿no? Pero
en aquel momento, en el siglo VII, resultó un fenómeno de inconmensurables consecuencias, porque nosotros seguimos viviendo en esa fisura que abrió Tales de Mileto. O sea, Tales de Mileto no es algo viejo, no, es lo más nuevo del mundo, porque él fue el que comenzó este tránsito que no ha acabado ni va a acabar, que hoy se llama ciencia, y hoy se llama tecnología, que es otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros debemos preservar de lo que dice Bernard. Ahora, la filosofía, como también lo dice Bernard, tiene como dos caminos que resultan necesariamente convergentes. Y como creo haber dicho en la clase, esa convergencia se da claramente en un individuo que es Sócrates. Y fíjense también que en esos dos capítulos están predelineados esos dos caminos. Por una parte, la filosofía como afán de conocimiento, la filosofía como búsqueda de la verdad. Eso hace Tales, Anaximandro, Anaxímenes, o sea, no están preocupados por el ser humano, están más como volcados a descubrir de otra manera qué es esto que se llama physis, ¿no? La palabra physis en griego viene del verbo phuein, que quiere decir crecer, surgir. Pero a su vez esa palabra phuein está emparentada con la raíz griega phos, que quiere decir luz. Y si ustedes se recuerdan que Quito dice que el sánscrito y el griego vienen de una raíz común, que es las lenguas indoeuropeas, en sánscrito luz es la raíz de Buda. Buda quiere decir el iluminado. O sea, tiene que ver con este prefijo phos, o con esta raíz phos, donde está la palabra physis, que nosotros, o los latinos, han traducido como naturaleza. Pero no tiene mucho que ver physis, o, bueno, hemos perdido el sentido ese de physis. Vieron que Bernard no dice naturaleza, dice physis. ¿Por qué? Porque sabe que en la traducción latina de physis hay ya una tergiversación, ¿no? Que no se debe a la mala voluntad de los traductores latinos, sino que uno debe traducir una lengua extranjera y tratar de llevarla a su propio mundo, ¿no? Pero en la palabra naturaleza no está esto de aquello que se pone a la luz, aquello que se muestra. Bueno, pero me fui. Los primeros pensadores de Mileto tenían como único objeto de examen esto que es la physis, que nos abarca y nos contiene a todos, ¿sí? Ahora, en ese segundo capítulo, Bernard, ¿de qué se ocupa? De los pitagóricos, de los órficos, y ahí tienen otro camino del pensamiento filosófico, que es la filosofía como medicina del alma, no como medicina del cuerpo. Pero están íntimamente emparentadas, porque quien conoce, de alguna manera, es capaz de curar. Pero no curar el cuerpo, claramente, sino el alma. ¿Dónde se condensan? ¿Dónde se sintetizan esos dos caminos del pensamiento? Es en la figura de Sócrates. Porque Sócrates, como vamos a ver, es un médico de la polis. Y tiene algo que para nosotros es muy natural algo que es casi natural para nosotros, que es la terapia. Muchos hemos o han ido a terapia y sabemos que la terapia, tal como es concebida en nuestra época,
se hace pura y exclusivamente a través de la palabra, ¿no? Bien, el que por primera vez en la historia utilizó la palabra con un fin terapéutico y a la vez asociado a un conocimiento cierto es Sócrates. Hoy uno va al analista y ¿qué es lo que hace el analista? Interpreta. ¿Qué es lo interpretado? Nuestro discurso. ¿Por qué debe ser interpretado? Porque debemos encontrar las causas del mal. Y las causas del mal, en este caso del mal moral, del mal espiritual, de la tristeza o de lo que fuere, solamente se expresa a través del discurso. Bueno, eso es Sócrates. Entonces ahí tienen ustedes como esos dos capítulos de Bernán, uno dedicado a los presocráticos de Mileto, y otro a estos que ya conocimos por Rode y por Dodds, la cuestión de la idea de un alma inmortal, todo esto que hemos visto. Ahí el objetivo de estos individuos no tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza, sino que tiene que ver con la salvación a través del conocimiento. O sea, ahí el conocimiento pasa a ser un medio para un fin que ellos suponen más valioso, que es la otra vida. ¿Cómo hacer para preservar, para cuidar a esto tan delicado, tan evanescente, que es nuestra propia alma, que es de carácter divino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se dan cuenta que ahí la salvación no depende de otros, sino de nosotros. Es una decisión que debemos tomar y es una decisión que está basada en una convicción. Y esa convicción es, hay en nosotros algo divino. ¿Cómo debemos o qué tenemos que hacer para que eso divino se preserve? Para que eso divino se, redescubra su propia naturaleza. Vieron que hay una cita de Louis Garnent, lo dicen, que dice el alma así apiñada, dice, no me gusta la palabra, podemos decir así cohesionada, digamos, ha regresado a su integridad originaria y eso la habilita para que la próxima vida sea superior a esta. Esa es la segunda parte de Bernán. Y la tercera, que de algún modo resume a las dos, pero termina diciendo, que es la conclusión de Bernán, la razón está inmersa en el lenguaje, dice eso, ¿no? Pero eso no es simplemente de que lo acerque a la hipótesis de Barnett, que dice ya la razón estaba, no. Está implícita en el lenguaje, pero lo que hicieron los griegos fue como descubrir en el lenguaje un poder. Y ese poder descubierto en el lenguaje, ahí lo pueden asociar perfectamente con esto que palabra mágico-religiosa y palabra diálogo. Lo que ellos en verdad descubren es el poder de la palabra a través del hecho de que de pronto se vieron en una situación que los obligó a inventar una nueva manera de gobernarse, porque ahí está el asunto. Recuerden que los 300 años de la Edad Media griega destruyó toda esa férrea, esa rígida sociedad fuertemente estratificada que llamamos la sociedad palatina o la sociedad micénica o cretomicénica, ¿no? Y que de pronto esos individuos se encontraron en otro lugar, recuerden las migraciones, y en ese otro lugar se vieron obligados a descubrir o inventar una nueva manera de gobernarse. Y que dado que estas personas eran iguales entre sí, porque las jerarquías se habían disuelto, dijeron, bueno, no sé qué habrán dicho, ¿no? Pero habrán estado delante de tener que tomar una decisión para cómo gobernarse.
Y Porque resulta que, también sí, se empezaron a separar los sabios de los filósofos, y eso fue un recambio, ¿no? también Porque porque los los sabios filósofos, eran los... es que el filósofo no tiene ese espíritu sectario y difunde los conocimientos. En cambio, el sectario o el sabio tiene un círculo muy restringido y no se abre a la comunidad, digamos. Pero esto no es porque los filósofos sean más buenos que los sabios, sino que se vaya a saber cuáles son las circunstancias, ¿no? Eso fue Pero, lo que abrió Tales también, ¿no? A que se... claro, exactamente, porque lo que Bernán hace mucho hincapié, no en este libro, sino en otro, el tema de la publicidad, que no tiene que ver con hacer propaganda, sino con hacer público determinados saberes que antes estaban reservados a ciertos estamentos de la sociedad. Él habla de la xoana, vieron, de los talismanes, que de pronto salen del interior de los círculos cerrados y se exponen a la vida pública. Está muy bien eso, Sofía, es cierto. Se me había pasado, pero es cierto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Sí, porque espero no después haberme... de... Ah, bueno, sí, nada, Sí, eso sí. igual no tengo una pregunta, pero claro, después de Tales como que empiezan a plantearse cuál era el principio de... ¿Cómo era la pregunta en sí? Era cuál es el principio de todas las cosas. Y Claro, Tales dice lo el que, agua, y ahí claro, todos lo que está en empiezan. la palabra arjé, que hay, fíjense que en el PowerPoint hay un hipertexto dedicado a arjé, que es una palabra fundamental para todo esto. Fundamental también para nosotros. ¿Cuál es el fundamento? ¿Hay un fundamento? ¿Hay algo sólido que sostiene todo lo demás? Eso está en esa palabra. Eso, entonces. Nada, eso, gracias, profe. Bueno. Bueno, pero lo que les sugiero es que no tengan miedo de preguntar, porque las cosas son así. Ustedes están para aprender y yo creo que les puedo enseñar algo. Esa cosa es muy simple. Y mi trabajo es eso, es enseñarles algo que se supone que es bueno y útil para ustedes y para la vida del país. ¿No? Es eso, no. No es muy misterioso. ¿Sí? Es así. Tómenlo así. Yo presto un servicio. ¿Sí? Así como hay gente que presta servicios en otros lugares de la sociedad, pero hay gente que produce cosas, ¿no? Los que trabajan en la fábrica que producen objetos. Y hay otra gente que presta servicios. Esos somos nosotros, ¿no? Y el servicio mío es aportarles a ustedes algo que tiene que ver con la tradición en la que está inscrita nuestro país, que se llama Occidente. Y Occidente, y por lo tanto nuestro país, nace porque un señor llamado Tales de Mileto se le ocurrió responder de otra manera. Porque piensen que si no hubiese sido así, nosotros no estaríamos acá. ¿Sí? Eso que apareció en un suburbio del mundo, ahí en el mundo griego, de pronto, porque después hubo otros que lo siguieron, porque no fue tal, fueron también los otros que dijeron, no, querido. Y eso tiene que ver con la publicidad de lo que dice Sofía. No, vos estás equivocado, el fundamento es el agua, es el aire, no, el otro dirá el fuego. Y ahí empieza la discusión. Porque si yo me quedo reservado en mi círculo, es como una especie de ejercicio narcisístico, porque yo lo que digo, siendo un sabio, va a ser tomado por mis discípulos y conseguiré la adoración, el prestigio, pero de ese círculo. Ahora, si yo me salgo de ahí y me expongo y me voy a la plaza pública y digo, en realidad el fundamento de todas las cosas es el agua, va a haber alguno que me dice, pero eso es una burrada, perdóname. En realidad es claramente es el aire por esto, por esto, por esto. Ahí empieza el asunto. Ahí empieza, o sea, la filosofía empezó siendo una disputa, una pelea, pero no una pelea con armas, sino una pelea con argumentos. Una Eso es lo palabra. bueno. Eso es lo extraordinario que tiene. Es una pelea, o sea, después vamos a llegar, cuando veamos Kant, ahí se van a dar cuenta de algo, ¿no? Que después de Kant hay una especie de estallido filosófico por la cantidad y la calidad de los filósofos. Dice que parece
todo el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, después aparece Marx, del otro lado aparece Schopenhauer, Nietzsche, y después de Nietzsche salen Foucault, Deleuze y todo. O sea, pero ¿qué es lo que pasó? Que Kant puso la vara muy alta. ¿Se dan cuenta? Yo siempre digo el mismo ejemplo, no sé si ya se los dije a ustedes, Sí, pero ahí atrás están los Beatles, ¿no? sí, sí. Los ven ahí, allá atrás. Y ellos, en el año 1967, en realidad en el 66 sacaron un álbum llamado Revolver. O Revolver, porque no es Revolver, sino Revolver de Revolver. ¿Sí? Y en el 67 sacan la banda de Sargento Pepper. Ya se los dije, ¿no? Bien. ¿O no? ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, nos Ah, dijo. bueno. Esto pasa Después, lo mismo con el pensamiento. Si alguien, digamos, pero no es que por una pretensión particular, individual, quiero hacer algo sublime, sino que en el caso de Kant, por ejemplo, y de los que lo siguieron, la exigencia no es una cuestión personal de Kant, sino que la exigencia es ponerse a la altura de la época. La exigencia la pone la cosa, no uno. El asunto pone la exigencia. No es que a mí se me ocurre, no. El hecho, por ejemplo, en el caso de Kant, de la aparición de la física de Newton, puso en entredicho la capacidad del pensamiento filosófico de poder explicar ese hecho, que es la física de Newton. Nadie la podía explicar. Entonces Kant se toma ese enorme trabajo que se termina en la crítica de la razón pura, que son 11 años que este hombre se dedica a pensar eso, a ver cómo es posible que este señor Newton haya hecho esta ley. No, no por supuesto desde la física, sino desde el pensamiento. O sea que es esa cuestión que bien dice Sofía, que dice Bernal, que tiene que ver con la publicidad, es lo que de algún modo desencadena una larga, cadena cuyos eslabones son los filósofos. Esa cadena no se ha cortado jamás en toda la historia de Occidente. claro, hizo un cambio de paradigma, el que ya no era Dios el que hacía las cosas, sino, como dice usted, la naturaleza, y ahí como que empieza toda la disputa en sí. Claro. Pero Y en la Edad Media parece que eso se duerme. Y la filosofía pasa a ser una esclava fiel de la teología. Pero después aparece de nuevo, o sea, no, está dormida, ¿no? Como en estado latente, pero permanece en el pensamiento teológico. ¿Por qué? Porque los instrumentos conceptuales de la teología se los da la filosofía. ¿Mm? Bueno, me han hecho trabajar, muchachos, hoy, ¿eh? sí. Una pregunta, profe. Mm. Sí, te escucho. A este filósofo, no Tales de Mileto, ¿cómo Mm. lo tomaban en su época? ¿Lo tomaban como si fuera un trastornado o más o menos? No se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que Tales de Mileto, por mirar a las estrellas, se cayó en un pozo. Y una criada tracia se rió de él. Lo Pero, decía, ¿Eso es literal? ¿Eso es literal? sí, le decían idiota, sí, porque se caía en pero, los pozos. pero idiota en griego no es un insulto. Tiene otro significado, sí, sí. Idiotez quiere decir alguien, un snob sería. Un idiota, una persona. Viene de la raíz idiota, viene de la raíz id, que tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con la palabra idea también, ¿no? Que viene de eido, que quiere decir mirar. Idiota sería alguien que vive según sus propias reglas y no le importa lo que piensen o digan los demás, ¿no? Eso sería un idiota. O sea que en aquel momento no era un insulto, capaz que era un halago. Pero a lo que voy es que este idiota, que sabía de meteorología, ¿sí? Saben que
sabemos en qué época vivió Tales de Mileto porque predijo un eclipse, y ese eclipse se dio en una batalla, y de la batalla sí tenemos un registro histórico, que creo que es el 584 a.C. Pero como sabía de meteorología, él sabía que la próxima cosecha de aceitunas iba a ser muy buena, entonces lo que hizo Tales fue alquilar todos los trapiches de Mileto, los trapiches de donde se exprime la aceituna. Y se hizo rico, ¿no? O sea que miraba las estrellas, pero no era un cándido, no era un gil, como yo digo. Es más bien con fines lucrativos. Claro. Bueno, yo creo que les conté, o no sé si les conté, pero ¿lo conocen a George Soros? Que es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo se hizo rico George Soros? Porque es filósofo, no es economista. Era discípulo de Popper, de un filósofo, ¿no? Se dio cuenta leyendo los diarios de lo que iba a pasar. Él vio en los años 70 la asimetría en lo que hace a poder militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y él se da cuenta que el próximo presidente de Estados Unidos, que iba a ser Ronald Reagan, iba a armarse de una manera así como desmesurada para equilibrar con el bloque soviético, digamos, ¿no? Entonces George Soros invirtió todo su dinero en acciones de empresas de armamento, ¿no? Porque sabía que el próximo presidente lo que iba a hacer armarse. Bueno, se dan cuenta, hizo como Tales de Mileto. Por supuesto que Soros se hizo inmensamente rico. Pero como les digo, no fue una deducción, sino, o sea, muchos grandes descubrimientos surgen de esa manera. Ustedes todos tenemos esto, ¿no? Se llama una virome. ¿Saben quién la inventó? ¿No les conté esa historia? No. Un Un señor argentino. que vivió en Argentina, creo que era húngaro, se llamaba Laszlo Biro. Y había unos chicos jugando a la pelota. ¿Les conté la historia o no? No. Bueno, y la pelota pasa por un charquito de agua y deja una estela. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es la virome? Que tiene una pelotita, ¿no? Y tiene la tinta. ¿Se dan cuenta? Así surgen las grandes ideas, de esta manera. O lo de la vacuna. Esa es otra genialidad. Vieron que la viruela durante mucho tiempo fue un estrago terrible. ¿Nunca se preguntaron, se llama vacuna? ¿Fue por el suero de la vaca, pues? ¿Qué tendrá que ver con las vacas? Pasa que como pasa con el COVID-19, que hay enfermedades que a los animales es muy leve y a nosotros nos mata. Vieron que el COVID-19 es una enfermedad de los murciélagos. El virus lo tienen los murciélagos, pero a ellos no les hace nada. O el SIDA que lo tienen los animales, los monos. Claro. Este señor llamado Eduardo Jenner se dio cuenta que las vacas se infectaban de viruela y tenían pústulas, esto es bastante repugnante, en las ubres. Y los señores que ordeñaban no se enfermaban. Primero porque supuestamente tendrían los dedos lastimados, ¿no? Entonces de algún modo se inoculaban a partir de esas pústulas las bacterias, o digamos, no sé si es una virosis o es una bacteria la de la viruela. Entonces, ¿qué pasaba? Se inoculaban y se vacunaban, y por eso no se enfermaban. ¿Sí? Pero la cuestión está el ver esa relación entre dos fenómenos y encontrar la causa. O sea, la razón no funciona, o mejor dicho, los grandes descubrimientos son saltos. Por eso saltos son, de algún modo, como una especie
salto genial, ¿no? Genial, como que alguien vio algo que los otros no vieron. En el caso de la virome no era, él estaba buscando algo para que sirviese para escribir fácil, ¿no? Y lo descubrió así. Lo descubrió, lo inventó. Pero hubo algo en la experiencia que lo potenció la idea, digamos, o le dio la idea. Lo primero es la observación, o sea. Claro, bueno, eso es lo que hay que desarrollar. La curiosidad y la capacidad de observación y fundamentalmente la atención. La atención no es una capacidad particular, sino que es una incentivación, una acentuación de una capacidad. Percibir con atención, recordar con atención, pensar con atención. Pero la atención es un ingrediente que lo que le da o le otorga es intensificación. Bueno, ya estamos sobre la hora de nuevo, ¿eh? Nos vemos Bueno, entonces el martes que viene, yo igual lo voy a poner ahora Lo voy a poner en el campus, no, se lo voy a decir en el WhatsApp. Vamos a tener no clase, sino a seguir con la cuestión del relato verosímil, que es nuestro trabajo práctico, a entregar el viernes 3. Y el viernes 3 sí tenemos formalmente la primera clase de filosofía, donde vamos a estudiar a Parménides. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana, feliz cuarentena, porque se viene otra. Dale, profe. Igualmente, profe. Gracias. Chao, chao. Que me vaya bien. El martes. Hasta el martes. Esperen, no se me vayan, que tengo que no Ah, la perder clase esto. grabada. Sí, por favor. Este es el 6º coloquio, ¿no? Sí. Esperen, CBC 2020, nómina completa. Chac, ahí está. Bueno, pero esperen, no se me vayan, ¿eh? No se me vayan. Que le vamos a poner el nombre. 2020. 06 hoy es 26. Hoy es 26 del 6 del UBA, 2020. CBC. UBA, CBC. Y la cátedra. 14.201. 6º coloquio. Este coloquio es muy rimbombante. Primera parte. Bueno, ahora sí. Hasta el martes. ¿Sí? Hasta el martes. Saludos. Martes, profe, gracias.